puede traer el cielo a mi mente. Dile, Señor, trae el cielo, trae el cielo. Oh, aleluya. Quiero que te preocupaba hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy. Ahí está con la espada peleando. Ahí está con la espada peleando. Enfermedad del corazón te vas. Enfermedad emocional te rompes. Ansiedad, angustia, te vas. Te vas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Inúndanos de tu gloria. Y babaste que vamos a que inúndanos de tu gloria. Y como se llama que como se llama cuando el cielo se manifiesta en sanidad, cuando el cielo se manifiesta en libertad, huye la muerte. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Demonios caen, huye la muerte. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Señor, si eres mi papá, le dijiste. Si eres mi padre, yo no quiero salir igual. Si ciertamente eres mi padre, Señor, no quiero salir igual. Y bravaste quinta la mancha que se llamaste que aleluya. En mi verdad o en la verdad de Él. ¿En qué verdad estamos adorando al Señor? ¿En mi propia verdad o estamos llevando nuestra vida trazada a la verdad que es su palabra? Por eso que la Escritura dice que busca tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad de su palabra. Y en verdad de su palabra. Porque usted y yo podemos tener muchas razones y muchas verdades absolutas, pero no quiere decir que es la verdad de Cristo. Pero eso no quiere decir que es la verdad de Cristo. Yo pude molestarme por algo o por cosas que realmente fueron verdad. Pero si yo lo llevo a la palabra del Señor, automáticamente ese argumento o esa razón o esa verdad es quitada, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mi verdad no me está sirviendo para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mi verdad me saca de la verdad de Dios. Mi verdad me saca de la verdad y de la voluntad divina del Padre. ¿Cuántos leyeron el flyer? ¿Sí? ¿Cuántos saben el versículo que ahí está? ¿Quién me lee el versículo del flyer?
¿Quién me lo lee rapidito? Porque mejor es un día en mi verdad me saca de los atrios del Señor. Mi verdad me saca de la adoración genuina para el Padre. Y de verdad que este versículo bendijo mi vida, porque es quitar nuestra razón y colocar la palabra de vida o la palabra que salta para vida eterna en nuestras vidas. ¿Sí me voy a entender? Quitar mi verdad y quitar mi razón y poner la palabra que salta para vida eterna. Porque razones nos pueden sobrar para no estar cerca de su presencia. ¿Cuánto han escuchado cuando sucede un accidente, cuando niños pierden la vida, cuando recién nacidos pierden la vida, cuando jovencitos pierden la vida? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Cuántos han escuchado eso? Solamente lo he escuchado yo. Cuando el hombre, bajo los efectos del alcohol o de las drogas, matan a la mujer o la mujer al hombre, y la gente dice, ¿dónde estaba Dios? Y es que hay una verdad para ellos, pero la verdad de Dios es que dice que el que lo busque lo encuentra y lo halla. Todo aquel que le busca le encuentra y le halla. La verdad de Dios es que lo dejaron en el lugar donde un día se cansaron por X, por Y o por Z de él. Y Dios, que es Dios, que nos dio libre albedrío y voluntad propia, dice, anda, aquí está mi cobertura. Usted, es como cuando usted se aleja del Wi-Fi, ¿verdad que sí? Cuando está pegado al Wi-Fi, usted le llega todo rápido, se mete en las redes rápidamente, pero cuando se aleja, a veces llega y hasta se pierde la señal. Escuche, a veces llega y hasta la señal se pierde. Uno de los puntos que quisiera exponer rápidamente es que adorar a Dios no tiene que ver nada con mi condición de ánimo. Adorar al Señor es literalmente buscarle a Él por lo que es, por lo que hizo y por lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo en mi vida, en mi casa y en mi familia. Amén. Yo vengo aquí a adorar a Dios, verdaderamente ponerlo en primer lugar. El Dios que nos dio la familia, el Dios que nos dio el matrimonio, el Dios que nos dio los hijos, hay que ponerlo en primer lugar. Eso es una característica de ser un adorador en espíritu y en verdad. Porque mi verdad natural va a decir, yo tengo que amar más a mis hijos naturales. Mi verdad natural va a decir, yo tengo que amar más a mi esposa. Yo tengo que amar más a mis padres que me dieron la vida. ¿Sí me voy a entender? Mi verdad natural va a decir, tengo que amar el tesoro que el Señor me dio a administrar.
Pero me gusta porque el principio dice: amarás al Señor tu Dios sobre toda, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces hemos sido, porque tengo que meterme, hemos sido ligeros en decir que hemos sido adoradores en espíritu y en verdad. Quizás esta frase o esta palabra o este versículo escritural ha salido muchas veces de la boca para afuera. Y hemos aprendido en el caminar con el Señor a ir soltando anclas que no permitían que ciertamente fuésemos unos adoradores en espíritu y en verdad. Le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que trille nuestro corazón, que saque lo que no le permitía el acceso o la legalidad de poder estar en el primer lugar en nuestro corazón. Porque quizás aquí hay sentada gente herida, gente golpeada, maltratada, gente que necesita sanidad de su alma, gente que está enferma almáticamente o que la enfermaron almáticamente y tienen aún activa por su propia cuenta razones para estarlo. Tienen activa por su propia cuenta motivos y razones para que su verdad los siga teniendo encarcelados. Para que su verdad los siga teniendo encarcelados. Pero la verdad de Dios es que tenemos que amar al prójimo, es que tenemos que perdonar a mi prójimo, es que la verdad de Dios es que tengo que amarlo sobre todas las cosas, es que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. La verdad de Dios es traer cambio a nuestras vidas. Y es allí cuando ciertamente me bendijo las dos últimas alabanzas, porque se engranaron con la palabra. La antepenúltima hablaba de que teníamos que darle con todo, así estuviésemos en el piso. Teníamos que darle así estuviésemos como estuviésemos. Pero la otra decía que íbamos a ver lo sobrenatural del cielo. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros atravesemos en el Señor, o lo que nosotros atravesamos allá en el mundo, allá viviendo en el deseo de la carne, y lo traemos a la palabra, lo traemos a la voluntad de Dios, va a ser ahora la catapulta, va a ser ahora la bendición, si queremos verdaderamente ser adoradores en espíritu y en verdad, para que lo sobrenatural del cielo se manifieste en tu vida, se manifieste en tu casa, se manifieste en tu familia, se manifieste en tus hijos, se manifieste en tus padres, se manifieste en los tuyos. Muchas cosas tengo que decir ahí, pero no puedo. Pero yo le decía a mi esposa esta mañana, yo no sé, el Señor me levantó y me hizo engranar dos palabras y no entendía. Y era que la primera palabra, el Señor me permitió predicarla el sábado pasado en Villa Canaán, en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y para aquel momento la palabra del Señor escaseaba. Y él no tenía visión, porque sus ojos se estaban cerrando. Pero este joven
Este joven viviendo esta circunstancia adversa, este joven viviendo esta circunstancia difícil quizás, porque quizás tú puedas decir, pastor, lo que pasa es que en mi casa el único cristiano soy yo, y todo lo demás, si usted supiera que ahí hay demonios, que ahí hay no sé qué, que ahí gobierna el mismísimo, pero yo no puedo con esto. Pero el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba. Pero Jehová pudo bendecir al joven que ministraba en espíritu y en verdad, no importando la situación, no importando lo adverso, no importando lo que estaba viviendo en su entorno. Él seguía firme, parado en la brecha, diciendo, esta es mi asignación, de aquí nadie me la quita. Si el hombre está equivocado, eso es él, pero yo sigo adelante, yo sigo sirviendo, yo sigo adorando, yo sigo... ¡Aló! Y es tremendo porque cuando tú te paras firme en esta posición, aquel que era siervo pasa a ser mayor de aquel que ha servido. Cuando nos paramos firmes en esta posición, aquel que era siervo pasa a ser mayor de aquel que servía. ¡Aló! Dice la palabra que Elí y toda su descendencia desapareció. Pero este hombre se levantó como el primer profeta de oficio. Pero este hombre hizo una escuela de profetas. Pero este hombre nada más y nada menos que envió al próximo rey de Israel. Pero este hombre nada más y nada menos que el Padre lo usó para grandes prodigios, para grandes milagros. Dios lo usó para profetizar. ¡Aló! Estuvo conmigo, pero no se quejó. Pero no dejó de ir. Pero no dejó de buscar. Pero no, no conmigo, no. No dejó. No dejó que el entorno lo gobernara. Diga conmigo, no dejó. No dejó que su entorno lo gobernara. Él dijo, yo sigo siendo hijo. A mí me consagraron en el templo. Mi madre tenía un hijo, pero el padre le prefirió dar un profeta. Él dijo, no. Yo tengo que entender mi posición. En pocas palabras, este joven dijo, yo sé, mi identidad está firme, mi identidad es del cielo, mi identidad es divina y por ende soy un adorador que adora en espíritu y en verdad. ¡Aló! Y no iba a contar esto, pero te lo voy a contar por dirección del Señor. Hace algunos años, mi esposa y yo servíamos en una iglesia. Y no entendíamos muchas cosas como quizás hoy todavía no las entendemos. Y el Señor nos hizo pasar por un proceso. El pastor donde estábamos nos puso en disciplina por 3 meses, 6 meses, no recuerdo. Y aceptamos la corrección. Mi esposa, que es profeta, un día me decía, yo no voy. Y yo decía, yo sí voy. Yo no sé tú, pero yo sí, decía yo. Porque algo me ha bendecido. Y que yo no soy ligero para decir así te dice el Señor. Algo que me ha bendecido es que yo no soy ligero para decirte, Dios me está mostrando, tiene que ser el mismo Espíritu Santo. Algo que me ha bendecido es que el Señor me permitió escuchar su voz. Y cuando Él me mueve, yo camino. Mi oración ha sido siempre, Señor, direccióname como cuando direccionaste a Moisés en el desierto.
¿Sabes por qué? Porque Moisés no tenía patutía, no tenía trabas para decir, llegó el tiempo de caminar. Porque la nube se movía. Y el Señor le ha placido escuchar mi oración y Él me ha bendecido. Y yo algo que decía para ese momento es que yo siento que a mí Dios no me ha hablado. Yo siento que esto es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba formando un corazón de un hombre altivo. Dios estaba formando el corazón de un hombre rebelde. Dios estaba formando el corazón de un hombre vanaglorioso. Dios estaba formando el corazón de un hombre que no se sujetaba a nadie. Dios estaba, sí me doy a entender. Y Dios permitió que yo pudiera sujetarme a la voz de ese hombre. Y él me decía, levántate, yo me levantaba, siéntate, me volvía a sentar, estáis sentado otra vez, me volvía a parar, estaba como enano, gigante, enano, así estaba, pero obedeciendo la voz de Dios. Obedeciendo la voz de Dios. Y todo el mundo del liderazgo que estaba sentado, unos se fueron, otros no sé qué tal. Dentro de esa, mi hija Rosmary, y yo le decía, tienes que ir a la iglesia. Una mujer que de trayectoria en el Señor, una mujer que tiene 30 y algo de años sirviendo al Padre. Yo le decía, tienes que ir a servir al Señor. No es de Dios que te dejes de congregar. Tienes que ir, porque yo no siento de Dios que tenemos que irnos. Yo siento de Dios que nos está formando. Yo siento de Dios que nos está formando. Y en ese momento sucedieron cosas, pero para hacerte el cuento largo, corto, lo que te puedo decir es que lo que te acabo de soltar es con testimonio vivo que aquel que servía pasó a ser mayor de aquel a quien servía. ¿Sabes por qué? Porque no es vanagloria, porque no me da gusto, pero la iglesia donde yo estaba hoy no está, y hoy está, somos hijos de Dios. La iglesia donde yo estaba, donde fui formado, hoy no existe, pero esta casa hoy existe, pero hay diferentes grupos de crecimiento de sectores, pero el Señor está trayendo un movimiento de gloria mayor. ¿Sabes por qué? Porque un hombre y una mujer decidió morir a la vieja estructura. Un hombre y una mujer decidió decir, Señor, fórmame, aquí estoy, yo sigo para adelante, necesito que me cambie, necesito que transforme mi vida. ¡Hello! Pero es necesario que dejemos que mi adoración y mi verdad salga en el nombre de Jesús. Yo podía decir y tenía argumentos de más para decir a mi esposa, vamos a quedarnos, si es verdad. Sí le voy a entender. Pero yo sentí en mi espíritu que algo a mí me estaba quebrando. Yo sentí en mi espíritu que yo iba con mi cara, no le puedo negar, pero cuando venía a mi casa el Señor me decía, te hablé, te estoy formando, te estoy diciendo, no te está gustando, porque ¿a quién le gusta ser formado? ¿A quién le gusta? Dígame a alguien, a mí me gusta que me corrijan. No, es mentira, la naturaleza del ser humano no le gusta ser corregido y ser formado. Pero yo creo en el nombre poderoso de Jesús que saldremos de este lugar, hombres y mujeres entendidos, como este joven Samuel que ministraba a Jehová en presencia de mí, y un día pasó a ser mayor, ¿Sabe qué pasa? Que Dios es tan grande para tu vida que Él necesita terminar con el racial para poder introducirnos a lo nuevo, para poder introducirnos a lo grande, para poder introducirnos a lo nuevo, a lo grande que tiene para nosotros. El joven Samuel aleluya. Es tremendo, porque este hombre, al cual prácticamente hablando maracuchamente tenía los días cortados, enseñó
a Samuel a escuchar la voz de Dios. Si usted sigue leyendo el capítulo 3 de Primera de Samuel, Jehová comienza a llamar a Samuel, pero él escuchaba la voz de Dios y él se presentó 3 veces. Y Elí, dice la Biblia, que pudo entender, le dijo: hijo, si te vuelven a llamar, dime aquí, habla, que tu siervo oye. Lo mismo pasó con Saúl y David, quien le dio la oportunidad a David naturalmente en el ejército para que pudiera derribar al gigante Goliat de Saúl. Y días más tarde fue el próximo rey de Israel. Lo que te estoy hablando tiene base, tiene fundamento, pero tenemos que dejarnos formar y dejar de ser niños espirituales y poder verdaderamente. Pastor, es que yo no tengo ministerio, yo no estoy en la iglesia. Por eso que te dije que todo tiene que comenzar desde casa. Por eso que al principio te dije que todo tiene que comenzar desde casa. Porque hoy no sirves aquí en esta casa en un ministerio, pero en tu casa hay un ministerio. Pero en tu casa hay un ministerio que se llama familia. En tu casa hay un ministerio que se llama matrimonio. En tu casa hay un ministerio que se llama hijos. En tu casa hay un ministerio que se llama padres para los jóvenes. En tu casa hay un ministerio. No me digas, no me vengas a decir a mí, pastor, no se puede. Pastor, es difícil. Entonces no estás creyendo que mayor es Él que cualquier adversidad. Entonces no estás creyendo que mayor es Él que cualquier adversario. Entonces no estás creyendo que mayor es Él y su palabra, que todo lo que quiera venir en tu contra, en contra de los tuyos, en contra de tu familia. Si se puede. Sí se puede ser diferente y adorar al Señor cuando estamos siendo formados por Él. Sí se puede. Lo que pasa es que hay una decisión que usted y yo tenemos que tomar hoy. Es decirle al Señor: te doy permiso para que me forme a totalidad, al 100 en toda mi vida. Lo he predicado muchas veces aquí. Quizás está en la sala de tu casa y Él te está diciendo: déjame entrar ahí en esa área. Déjame entrar en la intimidad. Déjame entrar en lo más oculto. Déjame entrar. Que quiero hacer cosas contigo. Quiero ordenar tu casa. Quiero que cenes conmigo. Quiero que cenes conmigo. Pero es una decisión que hoy en el nombre de Jesús vamos a tomar. Hoy en el nombre poderoso de Jesús vamos a tomar. Dios me dijo, se lo dije en la vigilia, Dios me dijo para este mes, me dijo que su gracia iba a ser desbordante sobre todo aquel que viniese a este lugar. Que su gracia iba a ser desbordante sobre todo aquel que pisara este lugar. Que su gracia iba a ser desbordante para los hijos. Y yo estoy creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Que su gracia te cubre, que su gracia te arropa, que su gracia te bendice, que su gracia te lleva a ser un adorador en espíritu y en verdad. Que su gracia te lleva a ser un adorador en espíritu y en verdad. Que su gracia te dice: hijo, aquí no es, vamos a enderezar aquí el camino, vamos aquí tampoco, vamos a enderezar, porque te voy a hacer un verdadero adorador, que adore en espíritu y en verdad. Te voy a hacer un verdadero adorador, que mi palabra sea contigo.
Mi alabanza estará contigo en mi boca. Yo declaro y profetizo esta noche en el nombre de Jesús. Mi alabanza del Señor. Su palabra estará contigo en tu boca. Aleluya. 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 Yo creo que aquí unos puntos, pero yo creo que ya os dije. Dice, todo aquel que está puesto siempre será mayormente bendecido. Todo aquel que está puesto para el Señor siempre va a ser mayormente bendecido que aquel al que le sirve. Siempre lo va a hacer. Aleluya. El que no cuestiona su adoración genuina entrará en una continua adoración en su corazón en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Y quiero leer esto. El Señor me lleva a engranar estas dos palabras. Y está en Lucas 19. Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y lo vio, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que habían entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devolveré cuadriplicado. Se los devolveré. Si en algo he fallado a alguno, se los devolveré. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo voy a volver a repetir. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor me hacía sentir que hoy habían saqueos en este lugar, pero también habían hijos tipologías de Jesús. Habían saqueos en este lugar, hombres que quizás no tenían oportunidad para el mundo, hombres que decían estoy desechado, hombres que la religión los marcó y un día dijeron no puedo más, hombres que el mundo y su verdad natural los sacó de la voluntad de Dios. Pero el Señor le dijo, te está diciendo hoy, vamos, desciende porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Desciende porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Desciende porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Desciende porque
Y aquel hijo agradecido como Saqueo dice hoy: Señor, la mitad de mis bienes, la mitad de lo que he aprendido, Señor, me devuelvo. Padre, y si he faltado en algo, lo devuelvo 4 veces, Señor. Y si he faltado en algo, lo devuelvo 4 veces. Pero no solamente le dejo esa noticia. El Señor me decía: aquel que es formado como Samuel se convierte como el próximo Jesús, que pasa por los lugares para llevar la buena nueva. Aquel que es formado como Samuel es aquel que lleva la palabra de vida y verdad. Aquel que es formado como Samuel es aquel que va a los lugares y cumple lo que dice tu palabra, y por todas las naciones, y hacer discípulos y bautizarlos en mi nombre, y por todas las naciones, y hacer discípulos y bautizarlos en mi nombre. La alabanza decía: aquel que es humillado, aquel que es destrozado, aquel que es señalado. Pero la próxima decía: el cielo está descendiendo. La próxima decía: el cielo está descendiendo. Todo aquel que es formado, todo aquel que se deja formar, es el próximo pastor de adoración. No, su palabra dice que mayores cosas que aquello que Señor Jesucristo hizo, nosotros aquí en la tierra, en su hablaríamos. Nos han hablado de Saqueo. El Señor me decía: la formación te lleva a ser tipología de Jesús. La formación te lleva a ser tipología de Jesús. La formación te lleva a ser tipología de Jesús. Te lleva a esos lugares donde quizás es difícil de acceso. Te lleva a esos lugares donde quizás mucha gente no quiera ir. Un día, orando al Señor y viendo la necesidad en lugares, le dije: Padre, si es tu voluntad, llévame a lugares donde nadie quiera ir. ¿Y saben qué pasó? Me traigo los dichos de mi boca. Pero es cuando he sentido que he bajado. He sentido que ese hombre que estaba alto en su verdad tuvo que ser bajado para que la verdad de Cristo pudiera florecer. Tuvo que ser bajado para que la verdad del Señor pudiera florecer. Hay gente que va a ser llevada a lugares para formar y bajar a esa verdad natural, para que la verdad de Cristo pueda florecer, para que la verdad de Cristo pueda florecer, para que la verdad de Cristo pueda traer luz, para que eso que se había perdido, para que esa dracma que se había perdido, que tenía mucho valor, que yo le pongo almas, que yo le pongo hijos, que yo le pongo gente que aún está allá afuera, que yo le pongo gente que está dañada por la iglesia, que yo le pongo gente que está allá afuera con argumentos, con razonamiento. No nos sirve ponernos de parte de ellos natural, nos sirve orar, ministrarlos, decirle la verdad, predicarle de la verdad. No nos sirve decirte: está bien lo que tú te fuiste. No, nos sirve decirte: ¿sabes qué? Dios te estaba formando, porque la palabra dice esto. Y yo digo por encuentro: Señor, enséñame a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Que tu verdad, Señor, que tu verdad se establezca, se introduzca, se quede, se haga vida en mi vida, en mi casa y en mi familia, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te dije que iba a ser corto. Y he comenzado también a cambiar esa área. Mi pastora me enseñó. En serio. Entonces queremos sacar la excusa de que Dios nos siga hablando. Y he estado reunido las últimas semanas con hombres de Dios que literalmente pareciera que el micrófono trayera pega loca. Pareciera que el micrófono trayera pega tanque. No. Habla lo que Dios te diga que hablas. Habla lo que Dios te diga que hable. No pongas ni más ni menos. Habla lo que Dios te diga. Yo me paré en la madrugada, busqué al Señor, anoté unos puntos, pero su presencia comenzó a fluir. Su Espíritu Santo comenzó a fluir. Quise leerlo esta mañana y no fluí. Fluí con el Espíritu. Aló, entiéndelo, para que pueda estar apercibido al mover, al fluir de su palabra y de su presencia. Quizás estamos acostumbrados solamente a doblar rodillas y a parar a poner nuestro pie. No. Quizás Dios te dice, hoy lo vas a hacer diferente. Pero como mi verdad me dice, así lo busco y así lo encuentro, no lo hago diferente. Y Él está diciendo, te quiero enseñar. ¿Sabes por qué? El Señor me dijo, mi gracia los va a arropar y los voy a hacer caminar por los 5 ministerios. Mi gracia los va a arropar y los voy a hacer caminar por los 5 ministerios. Los voy a pasar por el pastorado, los voy a pasar por ser maestro, los voy a pasar por la profecía, los voy a pasar para que sea evangelista. ¡Aló! ¡Aló! No podemos acomodarnos en la posición donde Dios nos tiene. Dios tiene cosas mayores para tu vida y para mi vida. No lo digo yo, lo dice su palabra. Su palabra dice que lo que ojo no ha visto, que lo que no ha subido al corazón del hombre, su palabra dice que sus pensamientos son mayores que los nuestros, que sus caminos son mayores que mi camino, que lo que yo quiera hacer, solo tenemos que dejarnos mover en el río de su presencia, solo tenemos que dejarnos fluir en el río de su presencia, solo tenemos que estar con los ojos y los oídos espirituales apercibidos para poder fluir en el área donde Él quiere que usted y yo fluyamos en el nombre poderoso de Jesús. Póngase unos minuticos sobre sus pies.